más. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Damos gracias al Señor que nos tiene en esta tarde para escudriñar un poco más acerca de las Escrituras. La Biblia dice que debemos escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio acerca de la persona de Jesucristo. Y cuanto más el Nuevo Testamento. Sabemos que en el Nuevo Testamento ya Jesucristo vino. Antes del Nuevo Testamento el Verbo no se había encarnado. Pero el libro de Mateo y los subsiguientes evangelios de una u otra manera hablan sobre la encarnación de Jesucristo. La encarnación del Verbo. El Verbo se hizo carne. Y hoy vamos a empezar una miniserie de estudios basado en el capítulo 1 de Mateo. Un capítulo que muchas veces no se lo escudriña porque, vemos muchos nombres, algunos nombres conocidos, otros nombres no tan conocidos. Usted sabe que a lo largo de la Biblia nos vamos a encontrar con ejemplos como este. Pero es muy importante que usted y yo conozcamos acerca de este árbol familiar. Por eso es que hoy y en los posteriores días vamos a hablar como una serie de estudios acerca del árbol familiar del Redentor. Ese va a ser nuestro enfoque, el árbol familiar del Redentor. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de un linaje extraordinario. El capítulo 1 de Mateo, desde los versos 1 al verso 17, nos presenta el rastro de la genealogía de Jesús. Dice el capítulo 1, el verso 1, dice, libro de la genealogía, del árbol familiar, libro de las generaciones también podríamos decir. Y préstele mucha atención a esta frase, libro de la genealogía. Investigar un árbol familiar arroja no siempre buenas noticias. Muchos han encontrado, se han puesto a averiguar, se han puesto a saber quiénes fueron sus antepasados, porque a veces uno dice, puede ser que por ahí tenga un familiar que fue famoso, alguno que fue conde, fue príncipe, tuvo un castillo, tuvo bienes, pero en vez de encontrar héroes y lejanos parientes adinerados, lo que muchos han encontrado es a criminales y algunos personajes familiares un poco desagradables en su linaje familiar. Entonces, a veces uno dice, mi apellido, ¿de dónde vendrá? ¿Por qué es que llevo este apellido? A veces uno se pone a pensar, ¿de dónde vino su origen? Y a veces su origen no es tan bueno. El árbol genealógico más famoso que existe, que se ha investigado, que se ha estudiado durante siglos, se encuentra en la primera página del Nuevo Testamento. Este árbol genealógico, el libro de la genealogía de Jesucristo. Y es que este árbol genealógico, presenta descubrimientos significativos. Si nosotros nos enfocamos en el verso 1, esta frase, el libro de la genealogía, no se encuentra en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. De hecho, si usted y yo nos ponemos a revisar, si comenzamos a retroceder al Antiguo Testamento, no vamos a encontrar esta frase hasta que usted y yo lleguemos a Génesis capítulo 5. Miren lo que nos dice Génesis capítulo 5, el verso 1. Dice así, este es el libro de las generaciones. Mire, este es el libro de las generaciones, o sea, de la genealogía ¿de quién? De Adán. Mire, en la Biblia, en toda la Biblia, usted solamente va a encontrar esta frase única. Este es el libro de la genealogía o este es el libro de las generaciones. Es la misma expresión. Recuérdese que el antiguo fue escrito en hebreo y parte en arameo, el nuevo en griego. Pero es la misma frase. Este es el libro de las generaciones. Por un lado, en Génesis, el primer libro de la Biblia o del Antiguo Testamento, tenemos la genealogía o las generaciones de Adán. Por otro lado, en Mateo,
empieza con la genealogía o las generaciones de Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos encontrar en la Biblia? Que hay dos libros, hay dos linajes. Por un lado, el libro de Adán, el linaje de Adán. ¿Qué representa? Esto representa a la raza humana. ¿Pero a qué raza humana? Recuérdese que al principio Adán fue creado a la imagen de Dios. Pero la generación que salió de Adán fue a la imagen de Adán. ¿A la imagen de qué? Del hombre que ya había pecado, ya había entrado en el pecado. El libro de las generaciones de Adán, aquellos que vinieron con una naturaleza pecaminosa. Por otro lado tenemos otro libro. Y quiero que antes de ir al otro libro, que es el libro de Jesucristo, quiero que usted vea una cosa en común. Si nos situamos ahí mismo en el capítulo 5 de Génesis. Dice el capítulo 5, en el verso 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Luego usted va al verso 8 del capítulo 5, dice, fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y así usted va a encontrar el único que se salva de esta expresión. ¿Quién fue? Enoc. En este linaje, recuérdense. Elías también es otro ejemplo, porque Enoc y Elías son los dos únicos que no han visto esa muerte física. Y eso es un aliento y una esperanza para la iglesia en la actualidad. ¿Por qué? Porque así como Enoc y Elías un día fueron arrebatados, nosotros también seremos arrebatados. Aquellos que estén en vida en el día de la segunda venida, la primera parte de la segunda venida de Cristo, el rapto de la iglesia. Pero mire, en esa genealogía vivieron 930, 900 años, 800 y pico de años. Pero ¿qué pasó? Un día murieron. Todos mueren en Adán, y eso lo dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice Pablo en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos en el capítulo 5 dice así en el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire, nosotros nacemos con la naturaleza pecaminosa, pero tarde o temprano, usted y yo lamentablemente escogemos lo que escogió Adán. Escogemos lo que escogió Eva. ¿Qué fue lo que escogieron ellos? Desobedecer, pecar. Y ahí morimos espiritualmente. Y tenemos como naturaleza la muerte. Pero ¿qué mismo dice aquí en este capítulo 5? Mire lo que nos dice los versos 15 al 17. Pero el don no fue como la transgresión. ¿Cuál es el don? La dádiva de Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Mire, Cristo vino ¿por qué? Por las muchas transgresiones, por los muchos pecados. ¿Para qué? Para justificación. Y el verso 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En Adán todos mueren y en Jesucristo hay vida. Pablo lo dice también acerca de esto. Mire lo que nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios 15. En primera de Corintios 15:45 dice así. Así también está escrito. Fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu
vivificante. El postrer Adán es Jesucristo. Él es el postrer Adán. Él es el Espíritu que nos da vida y vida en abundancia. Quiero que me entiendan, no estoy hablando del Espíritu Santo. Estoy hablando del Espíritu que da vida. ¿En qué sentido? Porque Cristo, antes de la creación, o mejor dicho, aún antes de la creación, antes de que se haya encarnado, Él era Espíritu. Hoy sigue siendo Dios y sigue siendo hombre. Pero Él es el Espíritu vivificante, porque en Cristo hay vida y vida en abundancia. Entonces, en el libro de Jesús, Él es el postrer Adán, por quien tenemos el derecho y el privilegio ¿de qué? De convertirnos en hijos de Dios. Recuérdese lo que dice Juan 1:12. Y a todos aquellos que le creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en el postrer Adán, en Jesucristo, nosotros tenemos el derecho, el privilegio de convertirnos en hijos de Dios. De modo que, aunque usted y yo muramos, ¿debido a qué? A nuestra relación con nuestro padre Adán, con el Adán que pecó, el primer Adán. Por causa de Adán, estamos destinados a morir si Cristo no viene. Pero esa es la muerte física. Pero ¿qué pasa? Debido a la relación, a nuestra relación con Jesucristo, que es una relación superior a nuestra relación con Adán, debido a nuestra relación con Jesucristo, viviremos para siempre en el cielo, porque tenemos una relación con Jesucristo por la fe. Por eso es muy importante que usted y yo vivamos en fe. Por la fe Moisés, por la fe Abel, por la fe Abraham. Todos estos héroes del Antiguo Testamento. El libro de Adán es un libro de obituarios, como yo le mostré. Murió Adán, murió Set, murió Enós. Y la Biblia dice que Enós era un hombre de Dios, pero murió. Murió con la fe de que un día vendría aquel que aplastaría la cabeza a la serpiente. Fue aquel hombre que con Enós dice que los hombres empezaron a invocar a Dios. Set fue el sustituto de Abel. Enós fue aquel con el que los hombres empezaron a adorar a Dios. Y vino un linaje de gente que tenía temor de Dios, pero ellos estaban destinados a morir. Pero en Cristo hay vida, y ese es el libro de Jesús. Es un libro de vida, dice Filipenses. Pablo dice a los filipenses en Filipenses 4, el verso 3, dice así: asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Como lo dice Juan, en el libro del Cordero de Dios. Entonces, mire, ¿en qué libro usted quiere estar? ¿En el libro de Adán o en el libro de los que proceden de Cristo? Esta expresión, quiero que me entienda. Uno puede decir, bueno, está hablando ahí de la familia de Jesús, de los antepasados. ¿Qué tiene que ver con los que vienen? Cristo murió por los de antes y por los que vienen. Él murió por aquellos que están en ese libro de las generaciones. Ahora dependió si ellos pusieron su fe en Jesucristo, si murieron esperando la promesa de un Redentor. Esa expresión, el libro de la genealogía, no está solamente hablando de la familia de los antepasados de Jesús, está hablando de un linaje que procedería de Jesucristo. Y basado en esto, quiero que veamos brevemente 4 aspectos extraordinarios acerca del linaje, de ese linaje que procedería de Jesús y que también tiene que ver con los antepasados de Jesús. Viendo lo que vemos ahí, volviendo a Mateo 1, ¿qué nos dice el verso 1? Mire, no nos hemos movido del verso 1.
Dice así, libro de la genealogía de Jesucristo, pero mire lo que dice luego el escritor impulsado por el Espíritu Santo. Hijo de David, hijo de Abraham. Mire, esta expresión es un poco extraña, porque ¿quién fue primero? ¿Abraham o David? Abraham, ¿no es cierto? ¿Y quién es más importante? Aunque David fue el rey, el más importante es Abraham supuestamente. Él es el padre de la nación. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo Mateo? Y sobre todo, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Está validando la realeza de Jesucristo. Mateo sabe que Abraham viene antes que David, pero aquí él invierte el orden para llamarnos la atención a nosotros. Jesús es de la realeza. Jesucristo es rey. Él es del linaje directo del rey David. Y esta expresión, el hijo de David, Mateo la utiliza alrededor de su evangelio 9 veces. Él es el hijo de David para referirse a Jesucristo. En otras palabras, Jesús es rey. Mire lo que dijo el ciego Bartimeo en Mateo 20. No le voy a mostrar las 9 veces que Mateo lo menciona en este libro, pero Mateo 20, el verso 31, nos presenta esta expresión. Dice, 20:31 dice así: y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Bartimeo también dijo una frase similar: Jesucristo, Hijo de David, o Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mire, entendamos, Jesús es rey. Este es el linaje de un rey. La gente quiere, yo quisiera pertenecer a la familia, a la descendencia de tal. Usted y yo estamos bajo un mejor linaje, el linaje del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pero ¿qué más nos prueba? ¿O para qué más está este capítulo, esta porción de Mateo? Recuérdese que toda la Escritura es inspirada por Dios. Sigamos, luego nos dice, mire, el verso 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y quiero que ahí paremos. La genealogía de Jesús prueba la honestidad y la fidelidad de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios le prometió a Abraham que el Mesías nacería de su familia. En Génesis 12, el verso 3, Génesis 12, el verso 3 dice así, un versículo que usted lo tiene que conocer mucho. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias, todas las simientes, todos los linajes, todas las genealogías de la tierra. Pero ¿cómo iba a ser eso? Primeramente Abraham tenía que tener un hijo. Recuérdese lo que dice en Mateo 1. El verso 2 dice que Abraham engendró a Isaac. Ahí comenzó. Mire, hay otra genealogía en los evangelios que es la de Lucas. Pero fue el Espíritu Santo el que lo impulsó tanto a Mateo y a Lucas, porque ambas genealogías o ambas representaciones de la familia de Jesús tienen algo que hablarnos. Pero aquí Él nos empieza con Abraham. ¿Por qué? Porque recuérdense que Jesucristo venía como rey de los judíos. Por eso nos habla de David y nos habla de Abraham, el rey de Israel, el rey de los judíos. Pero ese rey de Israel también es el rey del Israel espiritual, la iglesia. Pero mire, Dios le dijo a Abraham, oye, yo te voy a dar un hijo. Y no solamente eso, sino que a través de tu linaje yo voy a levantar a alguien, le estaba diciendo, que en él y en ti van a ser benditas todas las generaciones, todas las familias, todos los linajes de la tierra. Amados hermanos, Dios le prometió a Abraham que nacería el Mesías. No solamente se lo prometió allí en el capítulo 12, en el capítulo 22, mire lo que dice Génesis 22, el verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Mire, aquí se lo vuelve a
a recapitular en tu simiente, de tus generaciones, de tu familia, va a haber alguien que va a traer bendición a todas las familias de la tierra. Dios le prometió a Abraham que el Mesías nacería y Dios se lo cumplió. No solamente Abraham le prometió algo, Dios le prometió a David que el Mesías también nacería de su familia. Mire lo que pasa en el segundo libro de Samuel, segunda de Samuel capítulo 7. Otro versículo que ustedes lo tienen que conocer muy bien. Segunda de Samuel 7, los versos 12 y 13. Dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo edificaré para siempre el trono de su reino. Uno puede decir, aquí está hablando de Salomón. Salomón fue una tipología de Jesucristo. Fue como decir, un símil, alguien que iba a tener cierta semejanza. Recuerden que Salomón hubo un momento que se apartó. Pero lo que está diciendo es que un día se levantaría alguien que verdaderamente sería rey. Él edificaría casa para siempre. No está hablando de las paredes. Salomón edificó el templo, sí, pero él, el verdadero que vendría, aquel verdadero rey, edificaría una congregación de hombres y de mujeres que dice que ellos estarán para siempre. Él edificará casa a mi nombre, es decir, una casa que sea para mi gloria, para mi honra, gente que me alabe, gente que me busque, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Recuérdese que el reino de Israel cayó en decadencia. El linaje de reyes procedentes de David llegó a su fin. Hoy Israel no cuenta con rey, tiene primer ministro. Pero todavía el linaje existe, y el linaje está en los cielos, el linaje de Cristo. Cristo, Él es el Rey. Un día Él regresará. Él regresará como Rey de reyes y de Señor de señores. Su reino ya está establecido aquí en la tierra, ya se comenzó a establecer poco a poco, pero todavía no se ha hecho 100% realidad. Un día todos le adorarán, todos le reconocerán. Lo que vimos semanas atrás en el estudio del reino de 1000 años de Jesucristo. Pero Él no solamente será rey por 1000 años, Él será rey para siempre. Será nuestro rey. Estaremos siempre alabándoles a Jesucristo, el Rey de reyes y de Señor de señores. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Que Jesús es el hijo de David y es el hijo de Abraham. Mateo nos muestra que Dios cumple su palabra. Él es fiel a sus promesas. ¿Cuánto se demoró? Pasaron 42 generaciones. Usted lo leyó al final de esta porción del capítulo 1, casi en el verso 16 o 17. Dice que hay 14 generaciones de un punto a otro punto de la historia. 14 generaciones de este punto a este otro punto. Y hasta llegar a Jesucristo hubo otras 14 generaciones más. Por total 42 generaciones. Más de 1500 años pasaron. Pero la promesa que Dios le hizo a Abraham fue fiel. La promesa que Dios le hizo a David fue fiel. Y todas las promesas que el Señor nos ha dado son apoyo poderoso de nuestra fe. Entonces, esta genealogía nos enseña que el Señor es fiel, pero también es un registro de la honestidad de Dios. Dios fue tan honesto con Abraham. Dios no le mintió a Abraham. Recuérdese lo que dice la Biblia. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Que también nos revela la soberanía de Dios. Y ahí quiero que saltemos al final de esta porción, a los versos 17, 18, mayormente el verso 17 del primer capítulo de Mateo. Dice así, 1:17 de Mateo: de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14.
Y desde la aportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Qué significa estas 3 secciones de 14 nombres? Mire cómo Dios ordenó la historia. Recuérdense que Dios es un Dios de orden. Él ordenó la historia de la humanidad. La gente puede decir, ¿y por qué no llegó con Isaac? ¿Por qué no llegó cuando el pueblo estaba en la esclavitud? ¿Por qué no llegó en las primeras 14 generaciones? ¿Por qué no llegó en las segundas 14? ¿Por qué fue en la tercera? Porque Dios sabe cuándo es el momento. Cuando llegó el momento adecuado, el tiempo que Dios decidió, Él envió a su Hijo. No es en su tiempo, no es en mi tiempo, porque ¿qué nos está revelando la genealogía de Jesucristo? La genealogía de Jesucristo revela la soberanía de Dios. Usted no le puede decir, Dios apresura el tiempo, Dios es ahora. No, deje lo que Dios haga las cosas a su tiempo y a su manera, porque Dios sabe lo que hace. Mire lo que nos dice Gálatas 4:4. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mire, Jesús no vino bajo el tiempo de la gracia. No vino en la promesa, no vino en la inocencia, no vino en la conciencia, las diferentes dispensaciones. Vino bajo la ley, pero con Él terminó esa dispensación y empezó la dispensación de la gracia. Siempre ha habido la gracia de Dios, recuérdese, siempre la gracia de Dios. Toda persona no ha sido salva por obras, no, siempre ha sido salva por gracia. Pero Cristo vino bajo el tiempo. ¿Por qué no vino en este tiempo? ¿Por qué no vino cuando la tecnología estaba tan ambientada, tan avanzada? Ahí sí queremos señales. Ahí hubiéramos visto a televisión. Mira los milagros de Jesús. Es que no es por vista, es por fe. No es por vista, es por fe. La gente vio milagros y muchos no creyeron. Usted y yo no necesitamos muchos milagros. Dios hace milagros, Dios sigue haciendo milagros, Dios hace todos los días milagros, pero sobre todo necesitamos la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios es que nuestra fe es fortalecida, nuestra fe crece. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dios a su tiempo envió a su Hijo. La Navidad, como la llamamos, es el mismo centro de la historia. Mire, antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, así está separada la historia. Antes de Cristo, después de Cristo. Hoy estamos en el año 2021. Hubo un error de cálculo, dicen. Muchos dicen que Jesús no nació en el año 2021, en el año 0 de nuestra historia, sino en el año 4 después de Cristo. Pero igual la historia ha sido dividida antes de Cristo y después de Cristo, porque Cristo es el centro de la historia, hermano. Tiene que ser el centro de su historia. Cuando Cristo nació en su vida, tuvo que haber un antes y un después. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el antes pasó, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces Cristo es el centro de nuestra historia. ¿Por qué? Porque Él tiene que ser el soberano de nuestra vida, como es el soberano de la historia de la humanidad, como es el soberano de todas las cosas que han sido creadas. Entonces mire, esta genealogía nos presenta la soberanía de Dios, pero sobre todo, y con esto quiero terminar, la genealogía de Jesucristo destaca la humildad de Jesús. Mire, este es el árbol familiar de un hombre real. Él podía escoger cualquier familia, pero él escogió la familia de Abraham, después de Judá, luego de David, luego de Roboam, luego de Manasés, y así de un poco de personas. Y si usted se pone a estudiar la vida de Roboam, de Manasés, de todos estos hombres, de David, de Abraham, usted va a encontrar unas cosas en ellos, va a encontrar pecado. Jesús descendió a la humanidad, escogió un linaje de hombres que siguieron a Dios, sí, muchos siguieron a Dios, pero de maneras imperfectas.
En el camino fueron perfeccionados, mas la otra mitad fueron personas corrompidas, malvadas. Por ahí usted va a encontrarse con un tal Manasés, un hombre malvadísimo. Claro, Crónicas nos dice que hubo un momento de arrepentimiento. Usted va a encontrar hombres que hicieron tremendas cosas. Judá, luego vamos a hablar en los próximos estudios. Judá anduvo con su nuera Tamar. David cometió adulterio y asesinato. Pero el Señor Él escogió este linaje. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere revelar? Nos quiere revelar su humildad. Él no nació en pecado, pero sus antepasados no fueron nada bueno. Él no se avergonzó de sus antepasados. ¿Qué nos dice Pablo en la carta a los Filipenses? Capítulo 2, del 5 al 8, un pasaje muy citado, muy leído. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados hermanos, Mateo 1 nos enseña que Jesús no vino a alabar a sus antepasados. Él vino a morir por ellos, que dice 1 de Timoteo 1:15. Dice así 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo, y tenemos que decir todos nosotros, yo soy el primero. Estas personas que encontramos en la genealogía de Jesús son personas como usted y como yo, pecadores que necesitan salvación. ¿Ha recibido usted a Jesucristo como su Señor y Salvador? Yo creo que la respuesta es sí. Entonces, Él vino al mundo para salvarnos, para salvar a los pecadores. Y si Jesús no se avergonzó de sus antepasados, Él no se va a avergonzar de sus descendientes. Nosotros ahora en Cristo somos nueva criatura, somos linaje, dice Isaías. Y con esto quiero terminar. Isaías, en el capítulo número 58, donde nos habla acerca de el sufrimiento. Isaías capítulo 53 que dice el verso 10, 53:10, dice así: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ese somos linaje nosotros. Recuérdese que hace como 2 años atrás estudiamos esta serie Linaje, donde vimos nuestras responsabilidades, donde vimos nuestros beneficios, donde vimos muchas cosas sobre el linaje de Cristo. Nosotros somos el linaje de Jesús. Y dice que ese linaje, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, Él no se avergonzó de sus antepasados. Él tampoco se avergonzará de sus descendientes. Pecadores redimidos como usted y como yo, cuyos nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios, en el libro de las generaciones de Jesucristo, en el libro de la genealogía de Jesucristo. Usted y yo estamos escritos en el libro de la vida. Hagamos una cosa, permanezcamos, que la Navidad permanezca hoy y todos los días, y de esa manera su nombre, mi nombre, nuestros nombres nunca serán borrados de ese precioso libro de la vida. Amén.